En los pueblos y comunidades que se asientan en los terrenos montañosos del centro de México existe una leyenda curiosa. Mucha gente jura haber visto grandes bolas de fuego que descienden raudas por las laderas de las montañas, quemando los bosques e incendiando los pueblos. Algunas desaparecen en el aire y otras estallan iluminando la noche con resplandecientes brillos maléficos. Unas más saltan de un lado a otro en la cima de las montañas, llenando de terror a quienes tienen la desdicha de contemplarlas. Durante esas noches, la gente permanece en sus casas, porque no es bueno ver y mucho menos toparse con una de esas bolas, que no son otra cosa que brujas que se transforman en bólidos infernales para hacer el mal. Recabamos el testimonio de un testigo presencial, a quien llamaremos la señora M, que resultó víctima de la asociación de una bruja con una vecina envidiosa. Siempre tuve problemas con mi vecina. Era una vieja sola y amargada que no podía soportar que mi casa fuera más grande que la de ella, y miraba con odio mi jardín de árboles frutales. Se decía que esta vecina conocía a una bruja que vivía arriba en la montaña, en un sitio al que nadie se atrevía a entrar, una especie de cueva donde la hechicera tenía sapos muertos con los cuales preparaba pócimas venenosas. Cierto día, después de un pleito especialmente fuerte porque mi vecina quería desviar el riachuelo que pasaba por nuestras casas para quitarme el agua, la observé desde mi ventana. En las últimas horas de la tarde, subió al cerro al pie del cual quedaba nuestro pueblo y especialmente mi casa, situada junto a la ladera, y ya no la vi bajar. Esa noche fue especialmente oscura. La media luna estaba oculta detrás de gruesos nubarrones. Mi esposo, mis hijos y yo estábamos acostados cuando de pronto escuchamos un gran estruendo que se aproximaba cada vez más. Salimos asustados al jardín trasero, que solo tenía una malla como barda, y cuál no sería nuestro horror cuando vimos una gran bola de fuego que descendía a saltos y trompicones por la montaña, derribando árboles e incendiando todo a su paso. Venía a toda velocidad hacia nuestra casa. ¡Es la bruja!, grité. ¡Corran! Así lo hicimos, y pudimos ver cómo la inmensa bola de fuego derribaba la malla y se detenía en nuestro jardín. Los árboles frutales comenzaron a arder, y a nuestras voces de alarma, los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego con cubetas de agua. Casi todos los árboles del jardín se quemaron. El fuego no llegó a la casa de milagro, o quizás porque el padre Juan, el párroco de nuestra iglesia, acudió con un balde de agua bendita y lo roció por toda la propiedad. La bruja fue interrogada por las autoridades, pero claro que nadie pudo probar que ella se hubiera convertido en bola de fuego para hacerme daño. En cuanto a mi vecina, nunca la volvimos a ver. Desapareció misteriosamente, y como vivía sola, nadie pudo dar razón de dónde estaba. Pero yo creo que era tanto el odio que me tenía que le entregó su alma a la bruja, a cambio de destruir mi propiedad. Cuentan que en los suburbios de la gran Ciudad de México merodea a veces una bruja a la cual le gusta robar niños recién nacidos. Se le conoce como la bruja sopilote, porque muchas veces, después de cometer su fechoría, este ser maléfico se convierte en una de esas horribles aves carroñeras y se aleja por los aires llevando al bebé entre sus poderosas garras. Los escépticos dicen que esto no es más que otra leyenda urbana. Sin embargo, tomamos el testimonio de la señora A, la cual tuvo un encuentro cercano con esta bruja. Vivimos en una unidad habitacional en el último piso. Nuestro departamento da a la calle y encima de él solo está la azotea. Ese día, no sé por qué, estuve muy inquieta. Ahora entiendo que fue un mal presentimiento, pero entonces no sabía yo la razón de mi ansiedad. Recuerdo que fui 1000 veces a ver a mi bebé de un mes de nacido para observar si respiraba,
Mi esposo me dijo que tenía yo miedo de que se muriera de repente, como le pasa a muchas mamás primerizas. La cosa fue que esa noche hacía mucho calor, así que abrí la ventana y a la luz de la luna, que estaba muy clara, me pareció ver volar a un sopilote, lo cual es extraño, porque esas aves no aparecen mucho por aquí. Mi esposo había subido a la azotea a checar el tinaco, así que estaba sola en el departamento. Me senté en la cama para ver la televisión con mi niño en brazos, arrullándolo para que se durmiera. De pronto se fue la luz y en ese mismo instante sentí algo que me arrebataba al niño. Por instinto, yo extendí el brazo y logré detenerlo por el extremo de la cobija que lo envolvía y lo jalé. El bebé comenzó a llorar. Quien fuera que me lo había arrebatado también tiraba de él, hacia la ventana. Pero no había nadie ahí. Era como una fuerza invisible que quisiera quitármelo. Al mismo tiempo percibí un olor horrible, como a carne podrida. Recordé entonces lo que una vecina me había contado de la bruja que se roba a los niños. Me levanté de la cama, todavía sosteniendo la cobija, y vi que el bebé estaba como acostado en el aire. Me eché encima de él y lo abracé con todas mis fuerzas, rezando en voz alta el Ave María, porque siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que ella me ayudó, porque de pronto la fuerza, aquella que lo había jalado, desapareció, como si lo hubiese soltado de repente. Yo caí de espaldas en la cama con mi niño muy pegado a mi pecho. También en ese instante volvió la luz y el bebé dejó de llorar. El espantoso olor a podrido comenzó a disiparse hasta que desapareció. Unos minutos después entró mi esposo diciendo que allá en la azotea un sopilote lo había atacado. Él había logrado darle con la barra que había usado para abrir el tinaco y el pajarraco se alejó perdiéndose en la noche. Le conté lo que había pasado. Él se puso muy pálido y me abrazó, a mí y al niño. Cada quien por nuestro lado nos habíamos enfrentado a la bruja sopilote. Al día siguiente vino un sacerdote a bendecir la casa. Mucha gente dice que estoy loca, que inventé todo. Pero los que se las han visto con la bruja que se convierte en sopilote saben muy bien que es muy real y que estoy diciendo la verdad. Aquí tenemos una segunda historia sobre las brujas sopilotes. Sucedió en cierta parte de los Altos de Jalisco. Existe ahí la leyenda de que cuando nace un bebé, las brujas de alguna manera se enteran, por lo tanto se convierten en sopilotes y van a chuparles la sangre. Un día, una mujer llamada Rosa estaba tejiendo sentada en su patio, mientras su bebé recién nacido dormía en el interior. De pronto, el bebé comenzó a llorar. Rosa siguió tejiendo, porque estaba haciendo una puntada difícil y quería terminar la vuelta. En ese momento, una vecina entró corriendo al patio y le avisó que había un sopilote en el tejado. Al mismo tiempo, el bebé comenzó a llorar a gritos. Rosa aventó el tejido y entró corriendo a la casa, seguida por la vecina. Cuando llegaron al cuarto del bebé, cuya cunita estaba junto a la ventana, vieron que por esta entraba un hilo blanco que venía del tejado y caía en la carita del niño. A toda prisa, Rosa se sacó las tijeras del delantal y cortó con ellas el hilo blanco. Entonces del hilo comenzó a brotar sangre y las mujeres escucharon unos fuertes aleteos. Se asomaron y vieron a un sopilote que se alejaba. Dicen que el hilo no era otra cosa que la lengua de la bruja, que ella utilizaba para extraer la sangre del bebé. Aquí tenemos una breve tercera historia sobre la bruja sopilote, ya que esta leyenda existe en muchos lugares de México, aunque a veces la bruja no es un sopilote, sino un guajolote, como en nuestra siguiente historia. Cuentan que en el pueblo de San Juan, en el Estado de México, un hombre transitaba en su camión por una solitaria carretera. Había ido a Toluca muy temprano a entregar una carga de fruta. Era la hora del pardear,
cuando la tarde se convierte en noche y el hombre venía cansado. De pronto, vio el reflejo de algo negro que se atravesaba y sintió un golpe en la parte delantera del camión, pensando que había arrollado a un gato, o peor, a un niño. Descendió y vio que se trataba de un enorme guajolote negro, herido. El hombre lo levantó y le echó a la caja del camión, con la secreta intención de cocinarlo al siguiente día. Siguió su trayecto y, cuando ya era noche, la noche oscura y cerrada, comenzó a escuchar unos ruidos espantosos que provenían de la parte trasera del camión. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que en la caja no había ningún guajolote, sino una mujer anciana, muerta, con una mirada de odio en sus ojos vidriosos? Mal la pasó el hombre para explicar a las autoridades la verdad de aquella historia. He aquí una nueva variante de la bruja guajolote, que sin embargo merece un capítulo aparte. Le llamaban la Mocha. Nadie sabe por qué. Quizás porque tenía poco pelo y pocos dientes. Llegó un día al pueblo de San Juan, acompañada de su hija, una muchacha que casi no hablaba con nadie, y se instalaron en una antigua casa abandonada a las afueras, cerca de la carretera. La gente decía que era bruja, porque tenía una mirada muy, muy fea, y de su casa salían a veces olores raros. Al poco tiempo, algo horrible comenzó a pasar en el pueblo. Cuando un bebé nacía, un guajolote entraba en su cuarto y le extraía toda la sangre al pequeñito. Muchas veces persiguió la gente al espantoso bicho, pero este volaba y se metía por la chimenea de la casa de la Mocha. Cuando tocaban, esta salía y les decía que ahí no había ningún guajolote, pero obviamente no les dejaba entrar. Cuando el siguiente bebé murió sin gota de sangre en el cuerpo, la gente del pueblo ya no pudo más. Se reunieron y fueron a la casa de la Mocha. La encontraron abierta, porque tanto ella como su hija habían salido del pueblo. Los del pueblo entraron y comenzaron a buscar en la casa. De pronto hicieron un macabro hallazgo debajo de la cama. Varias vasijas de barro llenas de sangre. Ahora no había duda. Enardecida, la gente salió en busca de la bruja, a la cual encontraron en el monte recogiendo hierbas. Ahí mismo le cortaron la cabeza, dando un grito que helaba la sangre. La cabeza cercenada rodó hacia la barranca, así que tuvieron que bajar por ella. Dicen que cuando tomaron la cabeza, ésta abrió los ojos y los maldijo. Entonces sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Un rato después, la hija de la bruja la encontró y al tocarla, su cabeza cayó y rodó. Cuentan que cuando velaron a la bruja, el ataúd estaba cerrado. La gente comenzó a rezar para liberar su alma de todos sus crímenes. Pero en los primeros rezos escucharon ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja estaba rodando de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua. Hoy, en aquella barranca, hay una cruz de piedra, pero dicen que por las noches el espectro descabezado de la Mocha se aparece maldiciendo a quien pase por ahí. Si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos en este canal, puedes dejarla en los comentarios o mandarla a nuestro correo lahistoriade1990@gmail.com y la contaremos en un próximo episodio. No olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos, ya que eso nos ayuda a crecer bastante. Y tenemos el sueño de pronto monetizar el canal para traerte más y mejores historias. Mi nombre es Gustavo Silva y recuerda, no mires por el retrovisor de noche.